De manera permanente, nuestros colegas de CIPER, Periodismo de Investigación, nos llevan a casos que lamentablemente nos siguen sorprendiendo. En esta ocasión se trata de la venta de Dominga, sí, aquella que ha generado tantas repercusiones en materia ambiental, pero que también tiene que ver en este caso con la venta en un paraíso fiscal que cuando el dinero llegó aquí a Chile tampoco pagó impuestos. Así lo ha determinado una investigación de CIPER con un informe reservado del Servicio de Impuestos Internos. Para averiguar más datos y para conocer más de esta información, estamos en contacto con Nicolás Sepúlveda, que es periodista de CIPER. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido al Ciudadano. Hola Aldo, hola Sandra, ¿cómo están ustedes? Muy Bien, bien. Nicolás. Cuéntanos de esta investigación que ha llegado a determinar que tras la venta de Dominga no se pagaron impuestos cuando el dinero llegó a Chile. Sí, es una lista bien complicada y compleja, ¿no? de entender. A nosotros nos costó varios meses esta investigación. Hay que recordar que en noviembre del año pasado, ¿no? En octubre, perdón, a través de una investigación internacional periodística, los Pandora Papers, que Chile y la BOT hicieron el capítulo chileno, se pudo conocer que la mayor parte de la venta de la minera Dominga el año 2010 se había hecho en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Exacto, sí. Entre los socios que eran dueños de las pertenencias de Minera Dominga, el año 2010 estaba la familia del expresidente Sebastián Piñera, que tenía cerca de un tercio de la propiedad de la sociedad que era dueña de ese proyecto, junto a otros 29 inversionistas, ¿no? Ellos le vendieron a la familia de Carlos Alberto Delano, socio y amigo del presidente Piñera, en varios negocios, le vendieron ese proyecto en algo así de 150 millones de dólares. El 90% de ese negocio se cerró con un contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Luego de que se diera a conocer ese reportaje, la Fiscalía abrió una investigación de oficio por cohecho y también por eventuales delitos tributarios y le envió la información al Servicio de Impuestos Internos. Ahí se generó una ola de fiscalización, recordarán ustedes, la Cámara de Diputados votó, de hecho, una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que se aprobó en la Cámara y luego se rechazó en el Senado. Dentro de la investigación que está haciendo la Fiscalía por estos temas, hay un oficio que le envió el Servicio de Impuestos Internos, donde efectivamente se especifica que esa venta en paraísos fiscales, el 90% del proyecto Dominga, no pagó impuestos en Chile debido a la estructura con que se hizo el negocio. Es decir, gracias a que se utilizaron sociedades constituidas en paraísos fiscales que no tienen domicilio en Chile, lograron sortear el pago de tributos. Este tema es relevante porque cuando se estaba discutiendo en el Congreso la acusación constitucional contra el expresidente Piñera, uno de los principales argumentos de la moneda y de la defensa del exmandatario es que los tributos estaba todo en regla, ¿no? Que se había cumplido con la normativa tributaria e incluso el vocero de la época, Jaime Belolio, señaló en varias entrevistas que se habían pagado los impuestos 48 horas después de que esa plata había ingresado a Chile. Y ahora podemos enterarnos, gracias a este oficio de impuestos internos, un oficio que es secreto y al que CIPER tuvo acceso, que eso no es efectivo. La operación en Islas Vírgenes Británicas nunca pagó tributos en Chile. Y eso queda de manifiesto entonces también pensando en que todo esto se hizo allá a sabiendas de que esto iba a ocurrir, ¿no? Digamos, ¿se hizo premeditadamente? O sea, se hizo una planificación tributaria que se le encargaron al estudio Filippi, donde habían abogados del estudio Filippi que participaban del negocio también. Se estableció ahí una planificación tributaria donde se utilizaron y se crearon estas sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. Y claro, la normativa de la época efectivamente decía que si tú hacías un negocio de bienes en Chile, como fue el caso de Dominga, Claro. pero los transabas en el extranjero utilizando sociedades extranjeras, no debían pagar impuestos en Chile, y ese fue el caso. También, luego, después que la plata ingresa a Chile, que Impuestos Internos efectivamente pudo comprobar que esa plata son 140 millones de dólares los que se transaron en Islas Vírgenes, cuando esa plata ingresa a Chile, se utilizó además un fondo de inversión privado, un FIP, que se llamaba Latin Minerals, y los FIP tampoco pagaban impuestos. El informe del CI es claro, dice que esa plata no resultó grabada con impuestos de primera categoría al momento de su percepción, pues de acuerdo con la legislación, ya que estoy citando el documento de impuestos internos,
FIP Latin Minerals constituía un patrimonio de afectación en ese tiempo, carente de personalidad jurídica, que no era sujeto de impuestos. Es decir, gracias a la planificación tributaria que se hizo para este negocio, sortearon 2 veces el pago de impuestos. Y esa plata pudo ingresar a Chile sin que tuviera que pagar ningún tipo de tributo. Oye, Nicolás, estamos hablando con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, a propósito de el caso de la venta de Dominga y el no pago de impuestos. Resulta que el presidente Gabriel Boric utilizó una de las que se llama las 12 balas de plata para remover a Fernando Barraza del cargo de impuestos internos y poner en su lugar a Hernán Frigolet. De acuerdo a lo que ustedes han podido averiguar en CIPER en esta investigación, el Servicio de Impuestos Internos, una vez detectado este tema, no podía iniciar acciones legales por el no pago de impuestos, que fue, digámoslo, para aclarar el tema, una de las prácticas más usuales que se le han reprochado precisamente al servicio en los últimos años. Podrían hacerlo. Nosotros hemos estado conversando con la gente de impuestos internos. Efectivamente, ellos tienen un punto, dicen que hay un tema de prescripción también, porque esto ocurrió en el año 2010, la venta. Luego los dineros fueron ingresando en 2011 y 2012, fueron ingresando al país. Y nos dicen que ahí podría haber, en el fondo, el único impuesto que se debería pagar por parte de la gente que recibió la plata de la venta, como la familia del expresidente Sebastián Piñera, debieran pagar un impuesto que se llaman impuestos finales, que son cuando tú retiras la plata, tú como persona individual, retiras del fondo de inversión o de la sociedad donde tienes esa plata, la retiras, qué sé yo, a tu cuenta corriente, ahí tú tienes que pagar un impuesto final. El tema también, es lo que hemos conversado con expertos y quienes han investigado este asunto, es que en caso de fortunas tan grandes como la familia del exmandatario, es muy probable que tú nunca retires esa plata a tu cuenta corriente y que simplemente la reinviertas o la mantengas aposado en otras sociedades. Si es así, tú nunca vas a tener que pagar un impuesto. Efectivamente, hay un cambio en la dirección del Servicio de Impuestos Internos y ellos todavía, según nosotros pudimos conocer, están evaluando la presentación de algún tipo de querella o denuncia, ¿no? Porque sabemos que luego en los casos de financiamiento ilegal de la política, Impuestos Internos tiene la facultad exclusiva de presentar algún tipo de acciones judiciales por delitos tributarios y así también lo entiende la Fiscalía. Por eso les enviaron los antecedentes a Impuestos Internos. Ellos dicen que lo siguen analizando, esos antecedentes y efectivamente habrá que ver cuál es la decisión del nuevo director, Hernán Frigolet, respecto a este caso, porque al menos la investigación judicial sigue en curso. Precisamente eso te iba a preguntar, Nicolás, porque obviamente se entiende que el cambio y la llegada de Hernán Frigolet al Servicio de Impuestos Internos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la inacción que hubo antes con casos como este y que se pueda revertir aquello. Entonces, sí puede haber acciones legales a partir de ahora en adelante, o sea, sí puede tener que enfrentar la justicia, digamos, los que están involucrados en esta situación, pese al tiempo que ha pasado, ¿no? Ciertamente, porque si uno analiza los antecedentes, la plata ingresó a Chile, como yo les decía, entre 2011 y 2012, pero si quienes recibieron ese dinero, como la familia Piñera Morel u otras familias de la plaza, los Larraín Cruzat, etcétera, ellos si aún no retiran ese dinero, puede que ahí se rompa la prescripción de este caso. Y efectivamente hay un punto en la acción, en lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos en estos tipos de casos, no solamente en la venta de Dominga, también aparecen los casos de financiamiento ilegal de la política, ¿no? Cuando el Servicio de Impuestos Internos, llegado a un punto, decide dejar de presentar querella y denuncia. En la Fiscalía alegan que muchos de los casos de financiamiento ilegal de la política no pudieron llegar a puerto porque no contaban con denuncias o querellas de impuestos internos. Y efectivamente, cuando nosotros analizamos una línea de tiempo de lo que fue el caso de Minera Dominga desde el año pasado y la discusión de la acusación constitucional en el Congreso, y por ejemplo ahí nos aparece que 2 días después de que en el Senado se rechazó la acusación constitucional contra Piñera, recién ahí Fernando Barraza envió la respuesta de impuestos internos a la Fiscalía, envió este documento al que nosotros tuvimos acceso ahora, donde se comprueba que efectivamente, debido a la estructura, a la planificación tributaria que se hizo en la venta de Minera Dominga, esta no tuvo que pagar impuestos en Chile, ¿no? Sí. En el Congreso, Fernando Barraza no fue claro en este punto, dijo solamente que se había cumplido con la norma tributaria, lo que es cierto, pero escondía ahí el detalle de que efectivamente esa norma tributaria y la venta del negocio se hizo de tal forma que no tuvieron que pagar ningún tributo, ¿no? Nadie en su minuto aclaró cuando este tema se estaba discutiendo y podía tener implicancias graves para la permanencia del presidente Piñera en el cargo. Nadie en ese minuto aclaró que el negocio había tenido una estructura tal que lo había salvado de pagar cualquier tipo de impuesto en Chile.
O sea, subrayamos, Nicolás, que tal vez puede no haber una situación legal o un delito, la comisión de un delito detrás de esto, pero sí hay un tema político que es mayor, digamos, que es un testimonio que no estuvo sujeto a la verdad. O sea, claro, y además de buscar triquiñuela o estructura o planificaciones tributarias para eludir el pago de impuestos, ¿no? La legislación chilena poco a poco ha ido cubriendo, por ejemplo, los hoyos que habían en la legislación respecto a cómo los empresarios cuando hacen negocios y utilizan estructuras offshore en paraísos fiscales justamente para evitar y saltarse el pago de impuestos en Chile. Y efectivamente acá hay un tema también de responsabilidad política, porque no olvidemos que cuando este negocio se realizó, el presidente Piñera ya era presidente de Chile durante su primer mandato, esto se conoce durante su segunda administración, y lo que está investigando la Fiscalía es cuánto sabía el presidente de este negocio. Lo que sí está acreditado es que su familia sí lo sabía, su hijo sí lo sabía, aparecen los correos electrónicos donde se estaba negociando la venta de Minera Dominga, sus principales asesores también conocían de este negocio. Entonces ahí también hay un punto de cuál es la responsabilidad política, ¿no?, de alguien que fue presidente de Chile y que está involucrado en negocios donde se usaron estructuras para saltarse el pago de impuestos en Chile. Claro, y empecemos a incorporar también las responsabilidades éticas y morales, creo yo, más que solo pensar en las penales y políticas y que tienen que ver con apremios y con cárcel. Nicolás Sepúlveda, y si pensamos en este tipo de casos, no solo en este particularmente, sino que en tantos otros que han pasado y que generalmente quienes nos están escuchando deben pensar, bueno, siempre esta gente de cuello y corbata termina con clases de ética o zafando, con rebajas de impuestos y nunca terminan pagando como corresponde. ¿Se puede empezar tal vez a pensar en que este tipo de situaciones ya van a marcar precedentes, ya va a empezar a cambiar tal vez la forma de llevarse a cabo estas situaciones, de abordarlo y en términos de justicia, de sancionarlo también? No sé, no existe una ley, pero las empresas de a poquitito están metiendo, por ejemplo, las áreas de compliance también para tratar de transparentar un poco más su accionar. Uno piensa que todos iríamos un poco para allá, ¿o no? Claro, finalmente en el fondo de esa discusión está la relación de la política con los negocios, ¿no? La relación de la política con el dinero, algo que se ha hecho muy patente desde que conocimos los casos del financiamiento ilegal, de la política por parte de empresarios. Ha pasado tiempo ya, pero la gente se acordará el uso de facturas falsas, el uso de boletas falsas que servían para financiar bajo norma a parlamentarios y campañas políticas. ¿Y el caso Orpis? Exactamente, el caso Orpi, el caso de Soquimich, el caso de, recordaremos que grandes empresas como Soquimich o las del Grupo Angelini financiaban a casi todo el espectro político, ¿no?, de una u otra forma. Sí. Entonces, efectivamente, hay ahí una discusión instalada. El punto es cuánto se ha avanzado en legislaciones, ¿no? Hay una legislación, efectivamente, que transparentó el aporte de las empresas a las campañas políticas. Pero también ahora lo que hay que mirar, creo yo, tiene que ver con cómo desde el Poder Central, desde el Gobierno o el Estado, como desde el Servicio de Impuestos Internos, se fiscalizan a las empresas, cómo se fiscalizan los delitos tributarios y cómo se castigan los delitos tributarios. No, porque ese es un punto, digamos, si las empresas financiaban a la política, no porque cierto político le cayera bien o mal, sino que lo hacían para tener influencia en el poder político y poder tener también un espacio de influencia ante aquellas autoridades que tienen que fiscalizarlo y que tienen que ver cómo ejecutan sus negocios. Obvio. Entonces, ahí hay que ver también qué va a hacer ahora el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos y el nuevo gobierno, ¿no? Cómo se van a relacionar esta nueva generación que llega a la moneda, que supuestamente no está manchada con este historial de relaciones complejas entre política y dinero. Es una historia que se está escribiendo, creo yo, pero que sí, coincido contigo, Sandra, que es algo que está instalado en la opinión pública y en la ciudadanía, de cierto hartazgo de que los delitos de cuello y corbata no terminen pagando y solo terminen en clases de ética o en pequeñas multas, que por lo demás son pequeñas multas que están muy lejos de lo que muchas empresas ganaron saltándose la ley, como los casos de empresarios como los pollos u otros que se ponían de acuerdo para elevar los precios, ¿no? Nicolás, todos los detalles se pueden encontrar en Ciper Chile, ¿no? Ciperchile.cl, está el reportaje, lo pueden leer ahí, donde está detallado cómo lo hizo la venta de Minera Dominga para no pagar impuestos en Chile. Y también ahí en ciperchile.cl/socios pueden hacerse socios de Ciper. Nos ha ido súper bien con la campaña de socios, estamos contratando más periodistas. La idea es tener más socios para que el financiamiento ciudadano de nuestro centro de investigación pueda seguir adelante. Nicolás Sepúlveda, muchas gracias por este contacto con el Ciudadano ADN. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.